El pequeño secreto, capítulo 7. El caso impresionante de la pequeña Ana. La biografía de la pequeña Ana la escribió su director, el que en tan poquito tiempo la llevó hacia la santidad. Él era gran propagador del pequeño secreto. Veamos algunos detalles que aquel gran educador dejó escritos en su biografía. Cuando empecé a dirigirla espiritualmente, Ana tenía poco más de 10 años. Ella eligió como su secreto Jesús, yo te amo. Y a continuación voy a narrar cómo lo practicaba. Ella misma me lo fue narrando. Al despertarse, lo primero que hacía después de hacer la señal de la cruz era decir cariñosamente, Jesús, yo te amo. Y repetía varias veces esta frase mientras hacía el aseo. A veces ni movía los labios, pero iba repitiendo su pequeña oración al ir hacia el colegio, en las clases, en los recreos y a veces hasta durante las comidas. Me decía una compañera suya que estando charlando con ella, le había sucedido verla mover ligeramente los labios como diciendo alguna oración. Estaba repitiendo su pequeño secreto. Había oído repetir la famosa frase de San Juan Bosco: si quieres favores de Dios, debes visitar a Jesús en la Eucaristía, en los templos. Si quieres más favores, debes visitarlo más. Y si quieres muchos favores divinos, debes visitar muchas veces a Jesús sacramentado. Y le agradó mucho esa noticia. Por eso, cuando en la ciudad pasaba por frente a un templo abierto, entraba un momento y saludaba con afecto a nuestro amo, y lo primero que le decía era su frase preferida, Jesús, yo te amo. Algunas personas mayores afirmaban, no es fácil encontrar otra niña que se comporte con mayor seriedad y devoción en el templo. En su secreto encontraba fuerzas para estar más devotamente en la casa de Dios. Cuando me narró que durante la clase repetía su pequeña oración, le pregunté, ¿pero cómo logras estar atenta a las explicaciones? Y ella sonriendo me respondió, ah, padre, es que el pequeño secreto se dice con la rapidez de un suspiro. Antes de que empezara a practicar el pequeño secreto, lo más difícil en su casa era el lograr que dedicara el tiempo debido a estudiar sus lecciones y hacer sus tareas. Todo el tiempo era para jugar y gozar de sus programas preferidos. Lo que era estudiar y hacer tareas le parecía algo muy pesado y desagradable, y hasta se disgustaba cuando sus familiares le recordaban estas obligaciones. Pero de pronto empezamos a insistir en aquellas frases de la Biblia. Cada uno recibirá según su trabajo. Cada cual se presentará ante Dios para darle cuenta de lo que ha hecho. Lo que cada uno cultive, eso cosechará. Son frases repetidas muchas veces en la Sagrada Escritura, lo cual significa que para Dios se trata de algo sumamente importante. Y la niña, que era inteligente y quería cosechar en verdad mucho para el cielo y recibir una buena recompensa en el día del pago para la eternidad, cambió totalmente de conducta desde entonces. Ahora dedicaba horas a sus deberes escolares en su casa, antes de dedicarse a sus juegos o programas favoritos, e intercalaba de vez en cuando entre sus trabajos su pequeño lema, Jesús, yo te amo. A veces se concentraba de tal manera en sus tareas y lecciones que se le pasaba hasta una hora sin decirlo, pero luego volvía a su pequeño secreto tan pronto se acordaba otra vez. Tanto fue el cariño que le tomó a su secreto que lo repetía varias veces antes de acostarse, y su madre me contaba que a veces había pasado por junto a la cama de su hijita a altas horas de la noche y la había oído decir entre sueños, Jesús, yo te amo.
Había oído repetir la famosa frase de San Juan Bosco: si quieres favores de Dios, debes visitar a Jesús en la Eucaristía en los templos. Si quieres más favores, debes visitarlo más. Y si quieres muchos favores divinos, debes visitar muchas veces a Jesús sacramentado. Tuvieron que hacerle una operación quirúrgica y le aplicaron anestesia total. Fuimos a visitarla antes de que se despertara de la anestesia y entonces lo oímos decir pasito entre dormida: Jesús, yo te amo. Un día una compañera suya muy estimada le dijo: no volvamos a saludar más a aquella niña que el otro día habló mal de nosotras. Y Ana le respondió: pero si yo dejo de tratar a una compañera o trato mal a alguna persona, ya no podré decirle a Jesús que en verdad lo amo. La mamá comentaba con las amigas: ¿quién sabe qué magia le hicieron a mi hija en el colegio? Parece otra. Ya no hay que mandarle 2 veces las cosas. Obedece sin más. Ya no pelea con sus hermanas, ni hay que rogarle para que se levante por la mañana. Y cuando le pregunto la razón de su cambio, me dice: mamá, es un secreto y los secretos no se pueden contar. Pero bendito sea ese secreto que la transformó de pobre gusanillo que se arrastraba por el camino de sus defectos en hermosa mariposa que vuela hacia la santidad. Un día algunas compañeras de curso le propusieron: repartámonos entre nosotras la mitad del dinero que recogimos para la obra social del colegio y el resto lo llevamos a las superioras. Ana pensó inmediatamente: si acepto esto ya no podré decir Jesús, yo te amo, y rechazó por completo tal proposición. Una mañana de sábado la pasó Anita lavando el carro de su padre y brillándolo. Quedó como para una exposición. Por la tarde llegó el papá y, creyendo que era el hermano mayor quien le había hecho ese favor, le regaló un billete de alto valor y le dio una felicitación. El otro, que deseaba dinero para el fin de semana, no dijo nada y la niña Ana se quedó sin felicitación y sin regalo. Sintió entonces un gran deseo de contarle a su padre quién había lavado su carro, pero le pareció escuchar una voz en el interior que le decía: Ana, ¿tú dices que me amas y no puedes hacer ni siquiera este sacrificio? Entonces se calló, y cuando varias semanas después los otros hermanos le contaron al papá cómo había sucedido todo, el buen hombre colocó su mano sobre la cabeza de su hija y le dijo: te felicito, ya eres capaz de comportarte como una persona de carácter. Si hubieran preguntado a Ana cuál es tu primer pensamiento al despertarte y el último al acostarte, nos habría dicho: es mi pequeño secreto. Una familia pidió a la mamá de Ana que dejara ir a su hija a vacaciones con las niñas del otro hogar. Le fue concedido y al volver de sus 2 semanas de vacaciones, la señora invitante le dijo a la mamá de Anita: ¿qué niña tan especial me envió usted, señora? Tiene tal influencia sobre mis hijitas que hacen sencillamente lo que ella les dice. Su presencia las transforma. En estos 15 días no he tenido que regañarlas ni una vez. Esa jovencita parece un verdadero ángel. A esto fue llegando Ana a base de hacer pequeños sacrificios. Cuando en un espectáculo aparecía una imagen no muy decente, ella bajaba los ojos para poder repetir el Jesús, yo te amo. Cuando la gente por la calle se portaba de manera menos digna o en los periódicos o revistas aparecían imágenes indebidas, ella apartaba su mirada. A veces algunos vecinos o vecinas se atrevían a decir un chiste indecente. Aunque otros se reían, Ana se quedaba muy seria, cumpliendo así la enseñanza de la Biblia. Cuando oigas lo que no se debe decir, tienes que hacer cara triste como de quien va a llorar, y verás que ya no lo siguen diciendo en tu presencia. Y eso se fue cumpliendo. Ya aquellas personas, cuando querían decir algún cuento indecente, si veían que Ana estaba presente, se detenían diciendo
A la niña no le agradaba estos temas y dejaban de hablar de lo malo. A un arrendatario de una finca donde su familia fue a pasar unas vacaciones, le oí decir que la influencia de Ana sobre la juventud de aquella vereda fue tan eficaz que por lo menos 3 muchachas mejoraron por completo su comportamiento desde que empezaron a tener amistad con ella. Eran las consecuencias de su pequeño secreto. Por desgracia, los papás de la niña fueron víctimas del enemigo de las almas que quiso acabar con su hogar. El papá contrajo amistad con una mala mujer y la mamá, por venganza, empezó a salir con otro hombre. Un día Ana llegó llorando al colegio. Llamó a Sor Aura, la directora, y le contó la tragedia. He visto a mi padre en un taxi paseando con otra mujer. He visto a mi madre salir de paseo con uno que no es su esposo. Esto no puede ser jamás, no, imposible que el enemigo del alma se los vaya a llevar a la condenación. Y la hermana directora le preguntó, ¿y tú qué vas a hacer ahora? Ah, hermana, le respondió emocionada la niña. Ya le propuse un negocio a Dios. Señor, tú me llevas hacia la eternidad, así en plena juventud, cuando más amo la vida. Y en cambio sacas a mis padres de las garras del enemigo infernal. Te ofrezco la vida por la salvación del alma de mis queridos padres. No, hija, le dijo la religiosa, eso no se hace sin pedir permiso a los mayores. Hermana, yo no sabía eso, exclamó Anita. Pero nuestro Señor ya aceptó mi propuesta y sé que mi vida se va a acabar muy pronto. Pero mis papacitos volverán al buen camino. Un mes después Ana era otra, totalmente cambiada, pálida, débil, sin apetito y delgada, pero siempre sonriente. Sus ojos brillaban con la pureza angelical de quien va hacia a Dios. Un día ya no fue al colegio. El médico diagnosticó una enfermedad incurable. Papá y mamá empezaron a pasar horas y horas junto a la cama de la enfermita. Mamá no hacía sino llorar. El papá suspiraba y decía pasito, ¿por qué? ¿Por qué ha de ser así, si yo la quería tanto? Y se iba a su alcoba para que no lo vieran llorar. Sus hermanos le pedían una y otra vez que les perdonara todos los disgustos que le habían hecho pasar. Ella les respondía que nada tenía en contra de ninguno y que los amaba con toda el alma y que en el cielo rezaría mucho por cada uno. El médico, con una sinceridad casi cruel, le dijo, Ana, vas a tener una agonía muy atroz. Se te romperá la pleura, o sea, la membrana que cubre tus pulmones. Es un cáncer que te hará vomitar la pleura y morirás en medio de grandes asfixias. Los papás palidecieron de horror. Las hermanitas salieron corriendo y llorando. Los hermanos se indignaron de que el médico le contara tan descarnadamente todo esto a la pobre enfermita. Pero la reacción de Ana fue totalmente distinta. Doctor, dijo, yo he dedicado mi vida totalmente al amor de Jesucristo. Yo sé que Él es Dios y que sin su permiso no sucede ninguna de estas cosas. Si Él, que me ama tanto, permite que todo esto suceda, seguramente que será para mi mayor bien. Yo acepto su santa voluntad. El doctor, comentando luego con otros colegas suyos, les decía, en toda mi larga vida en la medicina,
Jamás había encontrado un caso en el que una paciente aceptara tan perfectamente la dolorosa realidad de su enfermedad. El padre capellán, que él había enseñado a Anita su pequeño secreto y la había dirigido en su cumplimiento, fue llamado a la cabecera de la enferma. Allí estaba toda la familia. Salieron por unos minutos todos los familiares para que la niña hiciera su última confesión, que fue tan fervorosa que el sacerdote casi estalla en llanto de tanta emoción al verse frente a un alma tan preferida por la gracia de Dios. Luego entraron otra vez los parientes y el sacerdote le dio la Sagrada Comunión. Después de un rato de silencio y de acción de gracias por la Eucaristía, el padre le aplicó la unción de los enfermos, ungiendo con aceite santo la frente y las manos, y enseguida le dio la bendición papal, que es una bendición que los sacerdotes pueden conceder a los agonizantes y que tiene el mismo valor como si se hubiera recibido personalmente del sumo pontífice. Rezaron las últimas oraciones y luego Anita, haciendo un esfuerzo supremo y ayudada por sus hermanas, se sentó en la cama y junto a papá y mamá les dijo con voz pausada: mis queridos papás, yo he tenido en este año la mayor pena y angustia de toda mi vida, y ha consistido en ver que mi papá, a quien tanto quiero, estaba saliendo con una mujer que no era mi mamá. Y al ver que mi mamá salió un día a pasear con otro hombre distinto de su marido, creí enloquecer de tanta angustia. Al ver que mis padres podrían condenarse eternamente, entonces le hice una propuesta al buen Dios. Yo te doy mi vida en plena juventud, y tú salvas el alma de mis padres. Dios aceptó mi propuesta y me envió esta terrible enfermedad. Yo sé que voy a morir en esta misma semana. Me lo dijo ayer el doctor. Pero no me duele el morir porque ya ayer mi papá y mi mamá aquí junto a mis ojos se han estrechado la mano como en el día en que contrajeron matrimonio y se han jurado por Dios Santísimo que jamás una tercera persona se interpondrá en su vida de esposos. Nuestro Señor ha cumplido su palabra y bendito sea Él para siempre. Puedes estar segura, exclamaron a tiempo papá y mamá, mientras le besaban emocionadamente sus pálidas manos. Puedes estar segura, querida Anita, que ya nadie volverá a destruir la santidad de nuestro hogar. La niña se recostó otra vez y quedó dormida plácidamente. Luego, después de unas horas, al despertarse, preguntó a su madre: mamá, ¿el padre capellán podrá estar junto a mi lecho de enferma en mi última agonía? Es que yo desearía tener junto a mí a un sacerdote a la hora de mi muerte. La mamá comunicó este deseo al sacerdote y él les recomendó que apenas vieran que entraba en agonía, lo mandaran llamar inmediatamente. Además le hizo varias visitas esa semana y le llevó la Sagrada Comunión, recomendándolo mucho que ofreciera sus sufrimientos por la conversión de los pecadores que tanto lo necesitan. Eso hago siempre.
respondió la enfermita. Como el médico había anunciado que la agonía de la jovencita sería muy dolorosa y en medio de mucha asfixia, los familiares consiguieron que de la clínica les enviaran un tanque de oxígeno y compraron bastantes inyecciones de morfina y calmantes. Cuando la enferma vio todo esto, dijo a la madre: Mamá, yo amo mucho a Jesucristo y Él me ama muchísimo a mí. Si los sufrimientos que me llegan vienen de la voluntad divina, yo los quiero aceptar todos tal cual nuestro Señor los quiere enviar. Así que les pido el favor de no ponerme inyecciones de calmantes ni andar colocándome oxígeno. Todo eso hagan el favor de hacerlo llegar a algún enfermo muy pobre que tenga peligro de desesperarse por sus dolores o su asfixia. Yo quiero aceptar mis sufrimientos tal me los mande Dios. Cuando el doctor y el sacerdote supieron esta determinación de la jovencita, se quedaron maravillados y el padre capellán exclamó: ¡Qué grande fortaleza le concede el Espíritu Santo a las personas que tienen fe! El día antes de su muerte, Anita llamó de nuevo a la mamá. Quisiera pedirte un último favor. Claro, hijita, todo lo que quieras. Mamá, quiero que al morir no me pongan una mortaja de difunto, sino que me vistan de novia de blanco, como las novias en el día de sus bodas. Quiero presentarme como dijo San Pablo. Como casta virgen al gran esposo que es Cristo. 2 Corintios 11:2. Sí, hijita, respondió la buena mujer mientras trataba de ocultar su llanto. Así te vestiremos como una novia en el día feliz de su boda. Afortunadamente la bondad divina libró a la buena Ana de la agonía dolorosa y de la terrible asfixia que el médico había anunciado. Y sus últimos momentos fueron de paz y serenidad. Una mañana de octubre el padre capellán estaba celebrando con otros muchos sacerdotes sus 25 años de sacerdocio. Al final de la misa llegaron a comunicarle que Anita está agonizando. El sacerdote terminó su Eucaristía y acompañado de 2 de sus mejores amigos sacerdotes, se fue junto al lecho de la enferma. Ella lo saludó con un ligero movimiento de ojos como agradeciéndole su presencia, y mientras los 3 le impartían su bendición sacerdotal, se quedó dormida dulcemente en el sueño de la muerte y pasó tranquilamente a la eternidad. Vestida de novia la colocaron después en el ataúd y los numerosos vecinos y amigos que venían a visitarla exclamaban: no parece muerta sino dormida, y aún parece sonreír. Nosotros nos imaginamos que su primer saludo a Cristo al llegar al cielo habría sido su pequeño secreto: Jesús, yo te amo mucho. Y que la respuesta de Jesús habría sido su gran secreto de siempre: yo te amo a ti muchísimo más de lo que tú me amas a mí.
El pensamiento que llevaba a San Francisco de Sales a tratar extraordinariamente a todos era esta frase de Jesús: todo el bien que hacéis a los demás, aunque sea al más pequeño, a mí me lo hacéis. La frase preferida de San Francisco de Asís era: mi Dios y mi todo. Anita había oído repetir la famosa frase de San Juan Bosco: si quieres favores de Dios, debes visitar a Jesús en la Eucaristía, en los templos. Si quieres más favores, debes visitarlo más. Y si quieres muchos favores divinos, debes visitar muchas veces a Jesús sacramentado.